Y te dejas llevar por el instinto. No, es como pedirle a un chamaco que no coma dulces. En el amor no hay vegetarianos. La carne es la carne. No te dejes presionar. Y no presiones. Hoy todos lo hacen. Yo prefiero ser original. Yo sí me aviento, pero con paracaídas. La cigüeña no viene de París. Viene de un reve, donde no te cuidaste. Piensas que con una vez no pasa nada y luego lo vuelves a hacer. Las infecciones no discriminan. Son iguales para todos. Yo me informé en el centro de salud. Yo lo platiqué con mis papás. La responsabilidad es tuya. La responsabilidad es mía. La responsabilidad es nuestra. Es de todos. Infórmate. Es tu derecho. Protégete. CONAPO, Gobierno de la República. Elementos, el noticiero cultural más importante de Jalisco. Un espacio de difusión del quehacer artístico y cultural. Elementos, lunes a viernes, 10 de la mañana. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Seguridad no es cuestión de juego. En C7 nos preocupamos por tu seguridad. Aprende y disfruta de un programa cuyo objetivo principal es tu bienestar y el de tu familia. C7 Protección Civil, miércoles, 9 de la mañana. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. La multiplataforma de C7 Jalisco crece. A partir de la última semana de noviembre contarás con la señal digital de C7 Noticias, Canal 25.1. información local, nacional e internacional en tiempo real. C7 Cultura, Canal 25.2. el único canal 100% cultural de Jalisco las 24 horas del día. C7 Congreso, Canal 25.3. la información más destacada del Poder Legislativo. C7 Ley, Canal 25.4. el acontecer del Poder Judicial del Estado al momento. C7 Jalisco crece. La calidad es nuestro compromiso. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. El ISO 9001-2008 de la multiplataforma C7 Jalisco nos ha permitido que 8 de cada 10 jaliscienses nos vean y 9 de cada 10 consideran nuestra información plural y objetiva, señala la encuestadora La Marca Lab, mientras que el Observatorio Jalisco Cómo Vamos destaca que somos el medio de comunicación con los mejores contenidos del Estado. En la multiplataforma C7 Jalisco, la calidad es nuestro compromiso. Buenos días, gracias por sintonizar la señal de C7 Jalisco. Iniciamos esta jornada informativa cada hora a través de nuestra multiplataforma. Les habla Verónica Sánchez. Iniciamos con el reporte vial. Para ello nos enlazamos en este momento hasta Secretaría de Movilidad. Ahí se encuentra Ivette Sánchez y tiene ya el reporte vial a estas horas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo estás, Ivette? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo nuestro auditorio en esta mañana lluviosa en la ciudad, la cual nos deja varios choques en el momento, como es en el nuevo puente de Periférico y Juan de la Barrera. Se presenta un choque en el sentido hacia Colón, por lo que le recomendamos extremar su tiempo y sus precauciones. Se nos informa de otro choque en Periférico a la altura de Ciudad Iranja. Este está en dirección hacia Acueducto sobre el carril de extrema izquierda. Otros choques en este momento, Periférico y Adolfo Horn, así como López Mateos y Avenida Conchitas. Asimismo, semáforos apagados en Calzada Independencia y Esteban Alatorre, así como el circuito de Calzada Independencia desde Paseo del Zoológico hasta Avenida Buscal en Tromboli. Esto debido a falta de suministro eléctrico en la zona, y otro semáforo apagado en Valle de Atemajac y Sierra de Mazamitla. El tráfico sigue siendo intenso en carretera Colotlán y Tezistán, así como en Periférico a la altura del Inteso. Les recomendamos extremar precauciones y atender instrucciones de agentes viales apostados en las zonas. Este fue el reporte vial. Muy buenos días. Gracias, Ivette Sánchez, y buenos días también para ti. Y pasamos a otras cosas, y es que durante el arranque del ciclo escolar 2014-2015, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció que su gobierno invertirá este año más de 60 millones de pesos para transformar las aulas tradicionales por interactivas, y además cambiarán la totalidad del mobiliario de las escuelas ubicadas en 30 municipios. Y en este ciclo estaremos invirtiendo alrededor de 63 millones de pesos. Porque ahora ustedes viven en una generación completamente distinta a la de nosotros.
Su generación se comunica, se informa, lee de manera diferente. Serán 43 colonias del oriente de Tonalá, como Santa Paula, las que se beneficiarán con obras de infraestructura y abastecimiento de agua potable, trabajos que se realizarán en colaboración con el CIAPA de agosto hasta febrero del 2015. Así detalló el presidente municipal de Tonalá, Jorge Arana Arana. Que va a beneficiar a 220,000 tonaltecas, todo un récord. Hablar de 220,000 tonaltecas es hablar de cuando menos un 30% más de la gente que vive en este municipio y que en este momento no tiene este servicio de agua, y que una vez que tengamos ya dotado de agua a estas 43 colonias, a esos 220,000 tonaltecas, vamos a tener el 90-95% ya cubierto. Dentro de los festejos del 13º Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional en Jalisco, se realizará un homenaje con motivo del 70 aniversario luctuoso de Lucha Reyes. Se contará con la participación de Lorenzo Negrete, María Elena Leal Beltrán, Carmen Cardenal y el mariachi El Tequileño. Este evento se realizará en el Teatro Degollado en punto de las 20:30 horas. Esta es la información al momento. Gracias por acompañarnos. Tenemos más noticias en una hora a través de C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. C7 Mediación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como siempre es un verdadero gusto saludarlo. Soy Jessica López y le doy la más cordial bienvenida a esto que es C7 Mediación. Blas Jasso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenos días. Síganos, escúchenos, gracias por sintonizarnos y decirle que bueno, hoy es un tema interesante, un tema importante, lo que es daño a las cosas y lesiones. Precisamente hoy con lo de la lluvia, creo que va a haber muchos actas o muchas peticiones ahí en el Instituto de Justicia con respecto precisamente a este daño de las cosas y lesiones que es muy usual precisamente días como hoy, ¿no? Sí, y además que puede ser intencional o no intencional. Vamos a ver qué es daño a las cosas y lesiones. 3030-5307, el teléfono para que usted y nosotros establezcamos contacto. Y bueno, precisamente para hablar sobre este tema está con nosotros el licenciado Francisco Menéndez. Él es el jefe del Departamento de Métodos Alternativos en el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Gracias, licenciado, por acompañarnos de nueva cuenta. Muchas gracias, al contrario. Gracias por la invitación y permitirnos promover una vez más la cultura de la paz a través de la justicia alternativa. Así es. Platíquenos, ¿qué se entiende por daño a las cosas? Si yo le rompo una pieza de, no sé, en alguna tienda, o si yo rayo un carro intencionalmente o no lo hago intencionalmente, ¿qué es daño a las cosas? ¿Cómo lo podemos entender? Entendamos eso, entendamos el daño a un bien de otra persona, ¿verdad? Puede ser desde un choque, como comentaba Blas, o como tú bien lo comentas, Jessica, el hecho de que rompamos el cristal de la casa de un vecino accidentalmente, pues es un daño en las cosas de los demás. ¿O intencionalmente también? Podría ser accidentalmente o podría ser intencionalmente, claro que sí, definitivamente. Cuando estamos hablando, por ejemplo, los choques, que de hecho ahorita en la mañana nos tocó, creo que a ti también te tocó, Jessy. Un caos, la ciudad, tome precauciones, por favor. Claro, un caos. Y los choques, bueno, las personas ahí, si no llegan a un acuerdo, porque bueno, no fue intencional, ahí entraría, por ejemplo, la mediación. Sí, mira, es muy común que tristemente algunas personas no tengan seguro en su vehículo. Al tener un accidente, pues en el momento que tienen el choque, ¿verdad?, que puede incluir a lo mejor lesiones de alguno de los participantes, si en ese momento no tienen seguro, pues los coches tendrán que ser detenidos y remitidos ante la gente del Ministerio Público, porque difícilmente van a traer el dinero para pagar y deslindar la responsabilidad del daño cometido. La Secretaría de Vialidad, a través de su área de peritos, pues acude al lugar y de alguna manera, primero que nada, trata, igual que lo haríamos nosotros ya ante un juzgado o ante un agente del Ministerio Público, de hacer esa mediación. Si bien es cierto, no se logra en ocasiones, se consigna ante un agente del Ministerio Público por daño en las cosas, que en este caso pues fue un accidente y no fue culposo, ¿verdad?, del delito. Entendamos que en ese instante no podrán pagar,
Por lo tanto, se remite a un agente del Ministerio Público y el agente del Ministerio Público obligatoriamente, como lo hemos mencionado en otros programas, tendrá que invitar a las partes a someterse a los métodos alternos de solución de conflictos y expresarles las grandes ventajas que se tienen. Nosotros podríamos atenderlos así, ante el agente del Ministerio Público, o inclusive, si ese conflicto pues pasa el tiempo y el propio agente del Ministerio Público consigna ante un juez el asunto, pues ya ante un juez podríamos también volver a ofrecer los métodos alternativos de solución de conflictos. ¿No sería lo mismo la mediación que lo que ahora en la Secretaría de Movilidad le llaman ellos, Secretaría de Movilidad, que sería tránsito antes? ¿No es lo mismo la mediación al acuerdo que hacen los peritos cuando se llega a un arreglo de las partes? Bien, sí, realmente pues es una mediación lo que hacen también los Claro. peritos, ¿no? Y sí podríamos decir que es muy similar, pero bueno, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, ¿no? Antes de haber sido puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, lo hace el perito y tiene la facultad, por ser de alguna manera algo muy sencillo de solucionar, porque no hay un dolo. Por ejemplo, cuando hay lesiones y hay un atropellado y ya tarda más de 15 días en sanar, pues necesariamente tendrá que irse a un agente del Ministerio Público para que se deslinde la responsabilidad. Más sin embargo, en muchísimos de los casos es aplicable, o sea, es viable por la Ley de Justicia Alternativa. Inclusive, si me permiten el comentario de que desgraciadamente hubiese un deceso de una de las personas, también es viable, lo contempla nuestra Ley de Justicia Alternativa, el que sea viable. ¿Qué otro tipo de daños a las cosas se reciben con mayor frecuencia en el Instituto de Justicia? El principal daño en las cosas, vamos a hablar de que es los choques, definitivamente los choques. No hemos recibido hasta la fecha otro tipo de daño en las cosas, porque podría ser, pero es muy raro que sí, en efecto, como lo comentaste, se rompa algo en casa de un vecino o rompamos algo, pero difícilmente no es necesario que se ponga a disposición es que entendamos primero que daño en las cosas tipificado como tal es un delito, pero obviamente cuando tú vas a casa de un vecino, pues ni modo que el vecino te denuncie por haberle roto un jarrón, ¿no? Tú lo arreglas con él. ¿Qué pasa cuando esto es intencional? Porque sí se ha sabido casos de que tienen algunas diferencias, entonces en la noche resulta que amanece el carro todo rayado y sabemos de quién se trata, ¿no? ¿Quién es el que originó el daño? ¿Ahí qué procede? Sí, mira, por ejemplo, vamos a hablar de una riña, ¿te parece? Okay. Una riña donde dos jóvenes, por la emoción del momento, discuten, llegan a golpes, inclusive hay lesiones, y a lo mejor rompen un cristal de algún coche, ¿verdad? En la riña. Eso es viable, porque son lesiones en riña y además son daño en las cosas durante ese transcurso de ese movimiento. Entonces, nuestra ley contempla que sí es viable, podemos hacerlo. Realmente fue la emoción del momento, no es alguien que tenga antecedentes penales, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, y es viable que se sometan a los métodos alternativos para solucionar su conflicto. Y de esta manera pues aprendan pues que no deben de volverlo a hacer, claro, y que les quede claro que en un año no podrán volver a tener otra riña igual, y no es un pasaporte que se les dé a las personas, claro, como para peleate a la hora que quieras y asiste al Instituto de Justicia Alternativa a solucionar tu conflicto. No. Recordemos que nuestro reglamento nos establece que únicamente podremos ser beneficiados con este tema una vez que cometemos un delito y el agente del Ministerio Público nos tipificó dentro de él de otorgarse este servicio únicamente una vez al año, ¿verdad? Calendario. Y aquí, por ejemplo, para considerarlo ya como algo grave, ¿qué necesita ocurrir? Lo que le llaman agravantes en el hecho, ¿no? Sí, habría que... ¿Cuántos agravantes? Sí, es que digo, la verdad es que si nos pusiéramos a platicar sería muy, muy extenso decirte cuáles no, es más fácil decirte cuáles sí, porque nos lo prohíbe nuestra ley en el artículo 5º, y nos habla, por ejemplo, si yo hablé hace un momento de un homicidio culposo, pues sí, pero un homicidio intencional definitivamente no. Sería doloso, ese sería. Doloso. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un homicidio culposo y uno doloso, o un hecho doloso y un culposo? En efecto, cuando tú lo haces de mala fe, doloso hay la intención de hacerlo de mala fe, o sea, y ese pues obviamente es doloso. ¿Y tiene criterios para medirse? Es que por un ente fortuito pues tú tengas un accidente y se dé. Te pongo un ejemplo donde una embarazada va en un vehículo y tristemente fallece la embarazada,
tristemente fallece el producto, pues o a lo mejor no fallece la embarazada, pero sí el producto porque tiene un aborto. Claro. Entonces ese es culposo, realmente no fue un accidente, ¿no? Fue un accidente, no fue adrede, ¿no? Ahí es cuando la gente se enoja mucho, ¿no? Cuando dicen, oye, ¿por qué yo quiero tantos años de cárcel? Sí, pero pues no fue intencional. Bueno, la justicia alternativa lo que busca exactamente es eso, hacer entender a las personas que si bien es cierto se cometió el delito, llámese que estábamos tratando el tema de daño en las cosas, pues en primer lugar yo creo que hablando de daño en las cosas, lo que busca la persona, la víctima, pues es que es el recuperar su dinero, ¿no? De alguna manera recuperar su bien. En segundo lugar, pues ya si hay a lo mejor ese dolo, pues también a través de la mediación se busca de alguna manera esa justicia restaurativa, entre comillas, de que la persona sienta que el otro reconoce su error y le pueda otorgar el perdón. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, 3030-5307, el teléfono en el estudio para que usted nos llame y nos presente sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas. Volvemos, es 7 Mediación. C7 Mediación. Homenaje a Chava Flores, Lola Beltrán y Lucha Reyes. 13º Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional. ¡Que vive el mariachi! Patrimonio Cultural de la Humanidad. Consulta el programa www.cultura.jalisco.gov.mx. La Secretaría de Cultura de Jalisco y C7 Jalisco invitan. México es más de lo que piensas. Somos excelentes anfitriones. Al año recibimos a más de 24 millones de turistas. Y lo mejor es que el 80% regresa. Nos encanta la naturaleza. Tenemos 176 áreas naturales protegidas. Jacques Cousteau nombró al Mar de Cortés el acuario del mundo. Y tenemos mucho sabor. La cocina mexicana ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Esto es México. Esto es tuyo. Ahí viene Frank. Chécate. Qué bueno que tienes confianza para decirnos esto. Hay muchos tipos de acoso, pero una misma solución. Tú, confía en ti, guarda las pruebas y no te quedes callado. El silencio es cómplice del acoso escolar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Hola, yo soy Víctor. Y yo soy Lupita, y somos empresarios como Pepe y Toño. La verdad, el pensar que hay familias que dependen de este negocio me da orgullo y me da una satisfacción, pero a la vez nos trae un sentimiento de responsabilidad. Las empresas formales como Pepe y Toño generan empleo y bienestar para todos. Tú también puedes hacerlo. Entra a yomedecidi.com. El ISO 9001-2008 de la multiplataforma C7 Jalisco nos ha permitido que 8 de cada 10 jaliscienses nos vean y 9 de cada 10 consideran nuestra información plural y objetiva, señala la encuestadora La Marca Lab, mientras que el Observatorio Jalisco Cómo Vamos destaca que somos el medio de comunicación con los mejores contenidos del Estado. En la multiplataforma C7 Jalisco, la calidad es nuestro compromiso. Fuerza Única Jalisco. Más de 1,800 elementos, con mejores prestaciones laborales, salarios dignos, seguro médico, seguro de vida, capacitación y potencial de crecimiento. Un solo mando, un solo objetivo, proteger a Jalisco. Fuerza Única Jalisco. Por ti, por los tuyos, te estamos cuidando. Gobierno de Jalisco. Para terminar las vacaciones, C7 Jalisco, el canal oficial de los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, te regalan la transmisión de esta justa deportiva. Agradecemos a los programas que amablemente ceden su espacio para esta transmisión especial. C7 Jalisco, la casa del deporte amateur. C7 Mediación. Ya estamos de regreso. Nuestro tema de hoy, daño en las cosas, lesiones, cómo poder arreglar estos problemas sin tener que demandar, sin llegar a un juicio en donde vamos a gastar mucho dinero, va a ser muy cansado y vamos a tardar no sabemos cuánto tiempo. Antes de seguir con el tema, Blas, una invitación a toda la gente. Sí, queremos hacerle una atenta invitación a las personas de la colonia de Arroyo Hondo.
en el área de la explanada de la Unidad Deportiva de Arroyo Hondo, calle Federalismo y González Gallo. Ahí va a estar un equipo del Instituto de Justicia Alternativa, precisamente en un programa que se llama Mujeres Avanzando. En este programa se pretende dirigirse precisamente a las mujeres, explicarles las bondades del método alterno, tratar de aclarar sus dudas y en todo caso canalizar algunos de los casos al Instituto de Justicia Alternativa. Es decir, ojalá nos pueda acompañar, vaya, si tiene alguna duda, pues preséntela y trate de contactar con el Instituto de Justicia Alternativa. Repito, va a estar en la calle Arroyo Hondo, explanada Unidad Deportiva Arroyo Hondo, calle Federalismo y la calle González Gallo. Ojalá pueda estar usted ahí. Ahí está la invitación. El objetivo es que el Instituto de Justicia Alternativa se esté acercando a las diferentes colonias de la zona metropolitana de Guadalajara y, por supuesto, al interior del estado en ciertas fechas para que usted pueda acercarse, platicar su problema y que el instituto pueda ayudar a solucionarlo utilizando esta cultura de la paz que se quiere fomentar a lo largo y ancho del estado de Jalisco. Licenciado Francisco Menéndez, hablábamos de delito en las cosas. Pudiera parecer raro que a través de la mediación de la cultura de la paz se pudieran solucionar estos conflictos cuando es intencional o cuando yo siento que alguien me causó un daño en mis cosas. ¿Se puede lograr y qué trascendencia tiene esto? Me parece una excelente pregunta porque realmente si lo hacemos por la vía jurisdiccional, no olvidemos que quien va a tomar la decisión final de cuál va a ser esa sentencia, pues va a ser un tercero, va a ser un juez. Y entonces sí, en efecto, la justicia alternativa lo que busca realmente es de fondo solucionar este conflicto. Sí entendemos que cuando hay daño en las cosas, la víctima de alguna manera lo que busca es que se le pague, se le quede totalmente satisfecha la reparación de su daño. Sí, pero también entendamos que cuando es doloso y es con un vecino, por ejemplo, o cuando es muy clásico, permíteme comentarte, el hecho de que se peleen los muchachos. Y esos pleitos entre familias que se van convirtiendo, primero empieza entre ellos, después entre los papás, el hermano, el primo, siguen creciendo y se va haciendo una bola de nieve, una escalada de violencia, ¿verdad? Entonces, esta mediación, la justicia alternativa es extraordinaria porque lo que hace es traer a esos muchachos y traer a los que participan en ese conflicto para tratar de solucionar ese conflicto, pero de fondo. No nada más te otorgo el perdón y me rompiste la nariz y bueno, pues de alguna manera pues me pagas el doctor, o me rayaste el coche o me rompiste el cristal y me pagas la reparación del cristal. No, la mediación lo que busca es eso, que las personas de alguna manera entiendan, reconozcan su error, los que se sientan ofendidos se sientan atendidos y escuchados y obviamente el inculpado en este caso reconozca su error y de alguna manera pida el perdón a la contraparte. Y así esa escalada de violencia no siga creciendo, es una bola de nieve. Y eso es clásico, en el interior del estado se nos da mucho en los viajes que hacemos. Que empieza con un pleito, lesiones en riña, así se llama el delito, y después es el hermano, y después es el papá, y a veces tiene que venir pues casi toda la familia que platiquemos, que lo ideal es que este conflicto se termine, se reconozca el error, se pida perdón, obviamente a través de una mediación se conceda ese perdón y se finiquite totalmente este asunto. Porque normalmente, pues si no es así, es por la vía jurisdiccional, el juez dice, pues le pagas tanto y se acabó, ¿no? Pero el conflicto sigue. Se queda el resentimiento y a veces mayor, ¿no? Mayor, de hecho, y termina en tragedias. Eso precisamente es lo que busca, entiendo yo, la cultura de la paz, ¿no? Que no se generen esos resentimientos. El modelo tradicional, pues es prácticamente había un acusado y había un sentenciado o había una persona que tenía que reparar las cosas y a veces esa persona no quedaba satisfecha y por tanto podía generar incluso hasta mayores ilícitos porque vemos que queda resentido, el famoso resentimiento social. Definitivamente. Lo que busca la cultura de paz es que las dos partes lleguen a una conciliación y ahí termina el problema, o sea, que no trascienda. ¿Entiendo así que es? Sí, así es, exactamente. Entendamos entonces que el reconocimiento por parte del inculpado de haber cometido un error y el pedir una disculpa, un reconocimiento de, oye, perdona, lo hice mal y te ofrezco además, me comprometo a no volverlo a hacer, eso le da una tranquilidad a la víctima que pues no se paga con nada, ¿no? Les voy a ser muy sincero, ha habido muchísimos casos en donde hay inclusive un choque
lo citan después de mucho tiempo porque tienen un asunto muy largo y a veces dice el propio ofendido, no me pagues nada, te doy el perdón, lo que querías que me dijeras, que lo hiciste mal. Se dan esos casos, tanto en lesiones como en daño en las cosas, donde realmente pues te das cuenta que la persona lo que sentía era ofendida, se sentía vulnerada en su privacidad, etcétera, 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 y lo que necesitaba era esa tranquilidad emocional de escuchar que la otra persona reconoce su error y le pide perdón. Y de esto pues es extraordinario desde el punto de vista social, porque nos da una tranquilidad, una paz generalizada después de un conflicto que se pudo haber dado por haber elevado las emociones del momento, ¿no? Sobre todo se dan los chavos, ¿no? Los chavos que a lo mejor tú eres de otro barrio y vienes a mi barrio y me peleo contigo y luego al último pues ya quedan todos en paz. O me imagino que si la situación fue fuerte, a veces no nos imaginamos que se puede dar el perdón y entonces estamos cargando el costalito durante mucho tiempo sin pensar que lo imposible puede suceder, sentarse a la mesa y ponerse de acuerdo. Curiosamente sí, Jessica. No, digo, y lo importante, no hay que olvidar que cuando hay un conflicto estamos hablando de emociones. A veces los intereses no son tan importantes, es decir, las emociones son las que tienen más relevancia. Lo que dice el licenciado, a veces el pedir, oye, sabes que vamos a llegar a un acuerdo y nos ponemos en paz, ¿no? Que no trascienda. Porque, por ejemplo, lo que yo he sabido a veces es que en los problemas sociales, cuando el vecino, el juez le otorga la razón al otro, de repente viene la revancha. Claro. Y entonces, pues ahora va a ser y entonces va escalando y sabemos que pues ha llegado incluso a lesiones físicas, un simple comentario entre vecinos o sencillamente porque me dejó la bolsa de la basura en la puerta, sabemos que ha llegado a lesiones físicas por un hecho tan sencillo, ¿no? Así es. De esta manera se viene haciendo a través del Instituto de Justicia Alternativa el buscar la paz de alguna manera entre las partes, ¿verdad? Para que sea la decisión de ellos, no lo olvidemos, que es la voluntariedad la que va a regir cuál va a ser la solución de este conflicto, ¿no? Y no un tercero que sería el agente del Ministerio Público o el señor juez, ¿no? Están llegando ya llamadas, muchísimas gracias por su confianza, 3030-5307, 3030-5307. La señora Martínez de la colonia Tonalá, muy buenos días, dice, tengo problemas con mis vecinos, mataron a mis 2 perros estando dentro de mi casa, arrojaron comida envenenada, los demandé pero no me hicieron justicia, incluso mi expediente se perdió. Estos vecinos me siguen molestando. ¿Puedo llevar este caso hasta los métodos alternos de justicia? ¿Qué puede hacer? Sí, con mucho gusto. Le invitamos a que asista a Moscú 60 y nos visite con su credencial de lector a solicitar el servicio y nos traiga los datos de las personas con las que se tenga el conflicto para invitarlas y tratar de llegar a esa plática. Fíjate, Jessica, que para mí le diste al clavo exactamente en tu comentario anterior. La mayor parte de los conflictos se vienen dando en nuestra sociedad por la falta de comunicación entre las partes. En muchas ocasiones te sorprenderías lo que piensa la contraparte, escuchas a uno y al escuchar al otro ni podrías imaginarte lo que piensa, que a lo mejor están coincidiendo plenamente en algunas cosas y esto sería extraordinario que realmente se escuchen las partes para poder buscar esa solución. Bienvenido a ese asunto, con mucho gusto la atendemos en Moscú 60, esquina Libertad, ahí en la colonia Lafayette. La señora Martínez, su caso tiene solución. Anímese, va a ver que sí se pueden solucionar las cosas. La invitación la hacen ustedes, ¿verdad? Sí, ella va con nosotros, nos da los datos de la contraparte, le invitamos, es totalmente gratuito. A veces se me olvida decir algo, pero creo que es importante mencionarlo, claro. Es totalmente gratuito. Con su credencial de lector y la información de la contraparte es más que necesario. Nosotros giramos una invitación al domicilio de la contraparte, de la persona que ella piensa que sucedió este asunto, viene al instituto y tratamos de llevar a cabo esa mediación para la solución de su conflicto. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, regresamos 3030-5307, llámenos, tenemos un verdadero experto del Instituto de Justicia Alternativa para resolver todas sus dudas. Volvemos. C7, Mediación. Hola Latinoamérica, esto es DW Deutsche Welle desde Berlín y yo soy Carol Guerrero. A continuación les presento en 3 minutos las noticias más importantes de la última hora. En Ferguson, Missouri, las protestas raciales escalaron entre los manifestantes, la Guardia Nacional y la policía.
Alrededor de la medianoche comenzaron los disturbios. La policía lanzó bombas de humo y gas lacrimógeno para dispersar a la multitud que contestaba con cócteles Molotov. Se reportan 2 hombres heridos de bala y 31 detenidos. El presidente Barack Obama advierte del peligro de confrontación mayor. Hace 10 días, el joven afroamericano Michael Brown recibió 6 disparos de un policía. Negociaciones en el Cairo entre Israel y Palestina para ampliar la tregua en la Franja de Gaza. El levantamiento del bloqueo israelí es una de las exigencias más importantes de los palestinos, mientras que Israel fija su prioridad en la protección de la seguridad del país. Algunos medios palestinos aseguran que ambas partes están a punto de acordar una tregua. Sin embargo, el jefe negociador de Hamás se muestra escéptico y niega que haya aún algún acuerdo. El ejército ucraniano anunció que está librando luchas callejeras contra los rebeldes prorrusos en el centro de la ciudad de Luhansk. Los enfrentamientos ocurren tras el hallazgo de 15 cadáveres víctimas del ataque perpetrado ayer contra un convoy de refugiados en esa localidad. Un portavoz militar ucraniano hizo responsable a los prorrusos del atentado contra los civiles, pero los separatistas niegan las acusaciones. En el vuelo de regreso de Corea del Sur, el Papa Francisco manifestó su apoyo y justificó la operación de la comunidad internacional en su lucha contra los islamistas en Irak. También dijo que a las Naciones Unidas les compete encontrar la manera para frenar el avance de los islamistas y reiteró que la operación individual de algún país no es el camino correcto a tomar. En Moscú se encuentra una delegación argentina de empresarios y altos funcionarios que buscan poner en el mercado ruso productos nacionales frescos. Desde Moscú evalúan ya el incremento de las relaciones comerciales entre ambos países en casi un 30%, algo que no gusta a Bruselas, que critica a América Latina de aprovecharse del veto ruso a Europa. Hoy se cumplen 25 años del denominado picnic paneuropeo húngaro, en el que cientos de habitantes de la Alemania comunista pudieron huir a Occidente cruzando la frontera entre Hungría y Austria sin resistencia de los guardias fronterizos. Esto es todo por el momento. En menos de una hora volveremos con más noticias. C7, mediación. 3030-5307, llámenos. Nuestro tema del día es daño en las cosas, lesiones, cómo estos problemas que a veces guardamos mucho resentimiento cuando los vivimos se pueden arreglar de manera sencilla y rápida a través de la mediación. Y nos platicaba un caso que se los queremos compartir, licenciado, que pues pareciera trascendental para dejar huella de odio, de rencor y de nunca perdonar. Y como documentarlo, sería muy interesante. Sí, platíquenos, compártalo. Bien, primero entendamos que tenemos dentro de nuestros principios, en nuestra ley de justicia alternativa, la confidencialidad. Claro. Y esa confidencialidad no me va a permitir darles datos precisos, pero sí vamos a platicar sobre el tema porque creo que es una enseñanza para todos nosotros, para la sociedad. Un viaje que hicimos al municipio de Colotlán, nos remitió el juez penal un asunto que ya tenía muchísimo tiempo y era un asunto justamente de lesiones, ¿verdad? Y era entre un suegro y pues obviamente el esposo de su hija. Este asunto, cuando lo recibimos en nuestra en nuestra mesa de mediación, estaba verdaderamente difícil, porque las personas no se hablaban, iban acompañadas cada quien de su abogado, los abogados no intervienen, pero pueden participar dentro de la mediación. Curiosamente, el inicio fue pues gritos, alegatos, obviamente expresan lo que sienten cada uno de ellos, porque es parte de la mediación, claro, el expresar lo que cada uno de ellos siente. Y fue muy difícil a través de la plática, de las preguntas y del reconocimiento de lo que había sucedido, que poco a poco fueron bajando un poco el nivel. La agresión del suegro al joven, al esposo de su hija, fue muy grave, fue un golpe en la cabeza muy serio, muy serio. Inclusive cuando llegó el joven pues estaba rapado por la operación que le habían hecho. Pues esto nos reflejaba el odio que en su momento se alcanzó o las emociones tan altas que se alcanzaron a llegar para que hubiese esa agresión física. Curiosamente, después de una hora y media estuvimos platicando, logramos llegar a esa mediación a través de las emociones, como tú decías, Blas, hacerles ver que pues son familia de alguna manera y seguirán siendo porque hay un vínculo que son los nietos y la hija que fue su esposa. Esto sigue
de alguna manera a través de la plática generando el reconocimiento de ambas partes de lo que sentía uno y lo que sentía el otro, que al principio eran gritos y después ya empezó a hacer reconocimiento de lo que sucedía. Si me permites comentarte algo que nos llamó mucho la atención, hubo un pequeño receso porque estábamos haciendo algunos documentos, estábamos en un tercer piso y en ese tercer piso pues estaba ya el suegro y el joven y salen al balcón a seguir platicando. Muy honestamente te digo que 2 de mis compañeros me apoyaron para seguirlos, no voy a pasar algo afuera. ¿Qué dijeron? Sí, ahorita lo remata. Sí. Pues no, fíjate cuál fue la sorpresa de todos nosotros y la alegría que nos dio de ver que se dieron un abrazo y empezaron a llorar. El reconocimiento de ello. No estoy diciendo que esto sea algo que se cante con violines, ¿verdad? Perdona la expresión, pero se da en muchísimas ocasiones que lo que comentaste hace un momento, lo que falta es la comunicación. Existe el conflicto, no se hablan, pues más frío se convierte y la bola de nieve crece. Cuando se sientan las partes, se platica sobre el tema y se busca la solución y el reconocimiento de ambas partes, pues sí, yo fui culpable en esto, yo fui culpable en esto, de alguna manera pues te pido perdón por la agresión que te cometí, pues de alguna manera la víctima ese reconocimiento lo escucha, le da tranquilidad y de ahí en adelante pues podrán convivir, tal vez no de grandes amigos, pero sí ya de alguna manera civilizada, ¿verdad? Pero aquí también hay que decirlo, ¿no? Perdón. No solamente son las partes, sino que entonces estoy escuchando que las personas del Instituto de Justicia y los mediadores tienen que tener un conjunto de habilidades para llevar a las partes a ese punto. O sea, debe de ser muy profesional la intervención del mediador en este caso, ¿entiendo así? Bueno, sí, realmente los mediadores son profesionistas que se capacitan constantemente, no dejamos de capacitarnos todos, y se utilizan una serie de herramientas y técnicas de la mediación y la conciliación para llevar a cabo esa solución del conflicto, ¿no? Buscar esa solución del conflicto. Claro, en efecto, por ejemplo, en ese caso que te platico, mencionamos a los nietos, que son hijos y nietos, ¿verdad? Del abuelo, son hijos del padre y nietos del abuelo, y esto es un vínculo que existe familiar y que seguirá. Y además, déjame comentarte, la mamá se había llevado a los niños a Estados Unidos y el abuelo se comprometió a hablar con la mamá para que le llamaran y el hijo pudiese, o sea, el papá de los muchachos, de los niños, porque eran niños, pudiese hablar con ellos, porque no podía hablar con ellos. Entonces, o sea, se fue quitando la estructura familiar a raíz de ese se reconstruyó. No quiere decir que vayan a volver a estar juntos esa pareja, pero de alguna manera poder a esos niños darle la oportunidad de tener una comunicación con su padre y pues avanzar, ¿no? En la vida ya con una vida más tranquila y ya sin ese conflicto, ¿no? Licenciado, no sé si yo esté en lo correcto, pero a veces hay que darnos la oportunidad de que alguien, de un tercero, nos ayude. Y sobre todo si se trata de un mediador que no nos va a llevar a un juicio, que no nos va a llevar a que esa persona tenga ganancias de otra índole. Porque a veces los ciudadanos comunes no tenemos, como decía Blas, esas habilidades para sentarnos a platicar con el vecino que nos hizo daño o con la persona que nos está causando una molestia. Entonces, sentarnos complica más las cosas. También hay que pensar que un mediador que está, como ustedes lo dicen, bien capacitado para tratar emociones, para tratar conflictos, para fomentar la buena comunicación, es el que puede desatorar estos obstáculos, estos candaditos que nosotros nos ponemos y que nos permiten darle causa a una solución. Así es. Realmente tiene que ser muy prudente al hacer una pregunta. Un mediador lo que hace es que pregunta a las partes y las partes son las que van expresando lo que sienten y hacer preguntas precisas que busquen solucionar el conflicto, no que lo crezcan. En efecto, así es, cada mediador debe estar debidamente capacitado para saber qué preguntar, qué decir, cómo guiar esa mediación para que se vaya bajando esa escalada de violencia con la que traen las partes, ¿no? Sí, muy definitivamente. Bien. Muchísimas gracias. 3030-5307, le repito el teléfono con gusto, 3030-5307. El señor Paredes, de la colonia La Joyita, muchísimas gracias por llamarnos. Dice, mi vecino pidió permiso ante el ayuntamiento para una boca de tormenta. Como no se realizó correctamente, ahora se está afectando la construcción de mi casa, incluso ya es peligroso por la cantidad de agua que pasa por ahí. ¿Este caso también se puede llevar a los métodos alternos?
Sí, en efecto. No me quedó muy claro si realmente hay que verlo con el ayuntamiento o hay que verlo con el vecino, o a lo mejor con los dos. Ambos. Pero sí, claro que sí, por supuesto. Ya hemos tenido asuntos donde el asunto es con un vecino y interviene el ayuntamiento. Invitamos, dependiendo del ayuntamiento en el municipio que se encuentre, es que también lo invitamos para tratar de encontrar la solución. Por supuesto que es viable. Lo invitamos Moscú 60, esquina Libertad, en Guadalajara, de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Con muchísimo gusto invitamos a los Eso es bien contrapartes. importante, Blas, recalcarlo. A veces pudiera pensar las personas, no puedo solucionar mi conflicto en el Instituto de Justicia Alternativa porque le corresponde a un ayuntamiento. Pero hay veces también que los ayuntamientos tienen una gran carga de trabajo y estos problemas tardan mucho en solucionarlo. El instituto puede entrar y hacer, digamos, una mediación entre la dependencia y los vecinos. Miren, si entendamos que en materia administrativa no intervenimos, pero en este tipo de cosas a veces sí, porque el ayuntamiento viene desde el punto de vista operativo, entendamos que puso una boca de tormenta o piensan poner, o el vecino puso, no me quedó muy claro, pero como interviene el ayuntamiento, porque son cosas que la calle es de todos, es del ayuntamiento, entendamos que tiene que participar para tomar una decisión. No necesariamente estamos viendo que sea una denuncia al ayuntamiento porque hizo mal el ayuntamiento. Es entre vecinos. Es entre vecinos, pero interviene el ayuntamiento porque a lo mejor tuvo o no tuvo permiso, se puede o no se puede hacer. Hay casos en que van a levantar una barda de una casa u otra y obviamente interviene el ayuntamiento para ver si cuentan con ese permiso de construcción, para hacer todas las cosas conforme a derecho, ¿no? Para que se tenga el permiso necesario y no hagamos algo que no se debe hacer. Por eso se invita al ayuntamiento. Pero sí puede caer en el tema de hoy daño en las cosas al estar perjudicando su vivienda. Habría que ver, por ejemplo, habría que verlo, porque hay de repente alguien que construye una barda y afecta al vecino y se le raja así la pared de él, ¿no? Pues ahí hay daño en las cosas, por ejemplo. Pero y sí se aplica. Ya hay, tengo entendido que ya también la mediación ya va a empezar a incorporar especializaciones, es decir, diferentes peritos de áreas que son especializadas, por ejemplo, precisamente como arquitectos, y también digo, lo comento porque los mediadores no tienen que ser abogados, va a haber mediadores que son arquitectos, que son ingenieros, que son psicólogos. De hecho, Blas, ya los hay. Ya los hay en los centros ¿no? privados, sí, en efecto. Tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales, puede ser un médico cuando estamos hablando de un tema médico. La mediación es tan flexible y tan extraordinaria que podemos invitar a un médico como perito para que nos explique sobre un tema en la propia mediación, dándole transparencia pues a esa mediación, porque además es extraordinario también porque es incorruptible, porque quienes deciden son las partes, no un tercero, ¿no? Entonces, sí, en efecto, puede ser, cualquier profesionista puede ser mediador una vez que se capacite para ello. En este caso, a lo mejor necesitaremos un ingeniero que nos diga, no, espérame, una boca de tormenta, ahí no, por esto y esto y aquello, ¿verdad? Y sería un ingeniero. Ningún abogado o psicólogo va a saber dónde poner una boca de tormenta. Y nos tendríamos que asesorar, en este caso en particular, seguramente del ayuntamiento, para que alguien nos apoye con el tema en específico técnico, para buscar la mejor solución, obviamente para todos. Y ahí en la mediación entonces se puede intervenir un especialista que dé un punto de vista más profesional, imparcial, más técnico. ¿Sí se puede ahí? Sí, claro, por supuesto. Perfecto. Cuando es necesario, sí, así es. Licenciado, ¿qué pasa cuando un delito de daño a las cosas o de lesiones que es mínimo en el criterio de muchos de nuestros pensamientos y terminan estas personas en la cárcel? También nos contaba por ahí en el corte alguna historia bien importante porque se dan muchísimos casos, como el que nos va a contar. Sí, yo les voy a contar uno que no es daño en las cosas ni lesiones, pero es robo, pero es similar, es lo mismo. Es lo mismo porque es un delito que es viable por nuestros métodos alternativos. Y es un caso en que me toca a mí viajar al municipio de Utrán de Navarro y estaba un jovencito que tenía 19 años, si no mal recuerdo, que se había robado en la noche unas bases de unas macetas, entendamos esos bases artesanales que hacen de fierro, que fueron no sé si 4 o 5, y no sumaba una cantidad, no llegaba ni a 1,000 pesos. Entonces ya el joven tenía cerca de 8 meses en la cárcel, cerca de 9 por ahí. Cuando informamos al ofendido, oiga señor, pues fíjese que existe la mediación, lo invitamos a hacer, a ver si le interesa, pues venir a platicar para solucionar su conflicto con él. ¿De qué está hablando? Nos decía el señor. No, pues caray, oiga, o sea, ni siquiera está no enterado. estaba enterado que estaba detenido en la cárcel, ¿verdad? A los 8 meses. Entonces asiste y tras obviamente esa plática, esa mediación, el ofendido inmediatamente
dice, sí, claro, otorgo el perdón. Que salga de la cárcel. Que salga de la cárcel. La verdad es que sí, en efecto, hizo muy mal en robarse las macetas, pero 8 meses de cárcel, pues no aplica. Y se da para el perdón. Así es, y se da el perdón. Ahí está. Así es la mediación. Regresando, más casos que le vamos a platicar y, por supuesto, pues la última oportunidad en el día de hoy para que usted llame. Nuestro último bloque de información, daño en las cosas, lesiones. Esto es C7 Mediación. No se vaya, volvemos. C7 Mediación. Para terminar las vacaciones, C7 Jalisco, el canal oficial de los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, te regalan la transmisión de esta justa deportiva. Agradecemos a los programas que amablemente ceden su espacio para esta transmisión especial. C7 Jalisco, la casa del deporte amateur. Existen maneras de prevenir un delito. Mantén comunicación con tu familia y vecinos. No publiques información personal. Reporta autos, personas o lugares sospechosos. Haz citas en lugares concurridos. Procura cambiar tus rutas habituales. No des datos personales a desconocidos. Juntos, con estas acciones, es fácil ponérsela difícil. Ante cualquier situación, llama al 088. Juntos contra el delito. Bienestar, mereces estar bien. Gobierno de Jalisco. Chiapas tiene un gobierno verde. El Gobierno Verde de Chiapas apoya a las madres solteras para sacar adelante a sus familias. El gobernador Manuel El Güero Velasco puso en marcha un programa que otorga apoyos económicos mensuales, capacitación en oficios y créditos para poner pequeños negocios que beneficiarán a más de 80,000 mujeres chiapanecas. Así gobierna el Partido Verde con Manuel Velasco. Elementos. El noticiero cultural más importante de Jalisco. Un espacio de difusión del quehacer artístico y cultural. Elementos. Lunes a viernes, 10 de la mañana. C7 Jalisco. La industria creativa de los jaliscienses. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. ¿Sabías que las cardiopatías congénitas son una enfermedad del corazón adquirida antes del nacimiento y representan la segunda causa de muerte en menores de 1 año? En Jalisco nacen al menos 5 infantes con cardiopatías congénitas al día. Si se atiende oportunamente, el 80% de los casos tiene solución médica con resultados muy favorables. La falta de atención ocasiona en estos pequeños diversos grados de incapacidad o incluso la muerte. C7 Jalisco y la Asociación Civil Tayari te invitan a informarte. Durante este temporal de lluvias, la Unidad Estatal de Protección Civil y C7 Jalisco le recomienda: en el hogar y en la oficina, si vive cerca de cauces de ríos o arroyos, no los atraviese durante la tormenta. Elabore su plan familiar de protección civil, que contenga las acciones a tomar en caso de evacuación, las rutas a seguir y los lugares de reunión. De preferencia, acuda al refugio temporal más próximo o busque los lugares más altos y seguros. Protección Civil somos todos. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Mediación. Muchas gracias por continuar con nosotros en C7 Mediación. Gracias por sus llamadas, gracias por su confianza. La señora Rodríguez de la Colonia Jalisco nos llama y nos platica que el 19 de julio del año pasado atropellaron a su hijo de 36 años. Él dejó 2 hijos. Esto sucedió en Periférico y la calle Totonilco en la Colonia Jalisco. Ella dice que existen cámaras instaladas en la avenida que grabaron el hecho. Es de bajo recurso, por ello no ha podido darle seguimiento al caso. ¿Qué se puede hacer? Bien, la invitaríamos que nos haga el favor de visitarnos en el Instituto de Justicia Alternativa, Moscú 60, esquina Libertad, para que nosotros demos una búsqueda al expediente. Estoy queriendo entender
que ya está ante un juzgado, ¿verdad? Ya está puesto a disposición de un juez, ya está consignado en una causa penal, entonces nosotros checaríamos esa causa penal e invitaríamos a la contraparte siempre y cuando sea viable. Entendamos que siempre los delitos son tipificados por el agente del Ministerio Público y se consignan ante el juez. Entonces, tenemos que ver si el delito en específico es viable o no es viable, porque habrá algunos artículos que tendrá un inciso que esté prohibido y algún otro inciso que no. Cada caso es diferente y por lo tanto le invitamos con mucho gusto, totalmente gratuito, que nos visite y nosotros buscaríamos en ese caso en particular en el juzgado si es viable o no el delito que ocupa ese asunto. Y si es así, pues con mucho gusto darle seguimiento e invitar a la contraparte para tratar de llegar a una mediación, pues, ¿verdad? Para darle avance a este tema que dice ella que ya no ha sabido qué hacer. Si no hubiera ningún antecedente legal, es decir, que se registró el accidente, ella menciona que hay algunas cámaras, pero si nadie... Habría que verlo. Sí, obviamente, si no ubicamos a la persona que cometió el incidente, pues difícilmente vamos a poder hacer la mediación. ¿Qué necesitamos en el instituto? El nombre de la ofendida, obviamente, que se presente, o la solicitante, quien sea, y la contraparte. Si no tenemos la contraparte, no podremos hacer nada. Pero si hay una contraparte y es el caso, que pueda ser el caso que siguió el curso del juicio, pero no ha tenido una asesoría indicada, con mucho gusto, no es que la vayamos a asesorar, sino vamos a tratar de mediar su asunto que sea viable, invitando a la contraparte, ¿verdad? Y aquí habla la persona que no tiene recursos, entonces... Pero es importante decirle a esta persona que nos llama que el Instituto de Justicia, sus servicios son gratuitos. Así es, totalmente gratuito. No vamos a cobrar un peso. Ya lo dijimos en los bloques anteriores, pero sí es qué bueno que lo comentas, Blas. Es totalmente gratuito, lo único que va a perder es tiempo en ir a visitarnos y con mucho gusto la vamos a atender tratando de solucionar su conflicto. Si no fuese así también se lo diríamos, ¿verdad? Diciéndole que no es viable por X. No quisiera yo hablar de más porque estaría especulando algo que no conocemos. Pero ella va a ser bienvenida y vamos a atenderla con mucho gusto y vamos a dar seguimiento a su asunto. Muy bien, habla una persona de la colonia Tonalá, se pone como anónimo. De todas formas, gracias por su comentario y gracias por su llamada. Ella dice: felicidades por el programa, muchas gracias. Dice: yo quiero preguntar si procede el que ayer, por haber atropellado a mi marido, él iba en una bicicleta, lo metieron preso por haber golpeado a la camioneta. Él estuvo preso una semana, nosotros preguntamos al abogado de oficio si esto era justo. Él dijo que si a mi marido le prohibieron que manejara un vehículo por 3 años, no podía proceder este problema de tratar de sacarlo. Aquí, ¿esto sí procede? Mira, no tenemos suficiente información como para poder platicar a fondo sobre ello, pero sí quiero decirte que alcanzo a escuchar que al señor lo atropellaron. Y luego que al señor le prohíben manejar, me parece un poco por extraño. 3 años. Pero que vaya al instituto, igual que el otro asunto, con mucho gusto. Como no hubo muertos o hechos de sangre. No, todavía. y habla de un golpe a la camioneta. Así es, entonces daños materiales. Pues sí es viable, definitivamente. Que vaya al instituto y con mucho gusto la apoyamos para tratar de solucionar este conflicto. Perfecto. Claro Aquí, que sí. aquí lo importante es que más que resolver la parte de los bienes, yo entiendo que la justicia alternativa es, en primer lugar, quitarle carga a los juzgados, ¿no? Porque me suena como que también... Es parte de ello, es parte quitarle de ello. carga a los... Pero lo importante aquí también es lo que inspiran los métodos, la cultura de la paz, o sea, llegar al acuerdo, llegar al convenio. Eso es lo que yo imagino que es lo más importante. Esa es la esencia de nuestra justicia alternativa. Solucionar el conflicto de fondo, que las partes de alguna manera queden conformes con el curso que se le dio a la solución de su conflicto y que ellos son los que decidieron cómo hacerlo, no un tercero, y que quede esa paz para poder de alguna manera reestructurar ese tejido social, ¿no? Que no queden inconformes las partes. En este caso en particular, buscar que la persona quede conforme. Bueno, pues sí, hice algo malo y bueno, me tengo que someter a un castigo a lo mejor, pero si logramos que la otra persona me otorgue el perdón por ser viable, se termina totalmente, obviamente reconociendo yo que hice algo malo y me pongo de acuerdo con la contraparte. De esta manera los dos van a quedar en paz. De otra forma, nos guste o no, el señor juez va a dictar una sentencia y se va a tener que hacer porque así lo determina nuestra ley. Entonces, en el caso de justicia alternativa, qué maravilla que yo pueda decidir reconociendo lo malo que hice o yo pueda decidir perdonando a la otra persona y se termine el conflicto totalmente. Licenciado, a mí me gustaría tocar un tema que puede ser así como que complicado, paradójico, controvertido, pero es que cuando hay lesiones, cuando hay daños en las cosas,
a veces los ciudadanos, los seres humanos, nos volvemos juzgadores, pero a máxima potencia, y queremos ver en la cárcel por 20 años a alguien que nos chocó el carro. Podría ser. Y sí se van a la cárcel en muchas ocasiones. ¿Qué tan importante es el otorgar el perdón? Aunque a veces en lo emocional quisiéramos ver en la cárcel porque si es un delito, que si es delincuente, que si no lo quiero volver a ver, pero realmente el que esté en la cárcel alguna persona por delitos de esa índole puede representar socialmente un peligro a la larga, y hay que decirlo así, ¿no? Hay personas que cometen un error, que se arrepienten, y ahí entra la cultura de la paz. Definitivamente. Lo que busca la justicia alternativa es lo que acabamos de decir, solucionar el conflicto entre las partes voluntariamente y que les dé paz futura, que les dé tranquilidad. Tienes razón. Cuando tú te peleas con un amigo o te peleas con tu pareja o te regañas a un hijo, estás muy enojado con la otra parte. Claro. Y hasta que no escuchas qué piensa la otra persona que cometió eso y reconoce, empiezas a bajar tu nivel de estrés, tu nivel de enojo, y de esta manera pues podrás de alguna manera también pensar en ya no actuar como querías actuar. Entonces nos da con mucha frecuencia el que llega, no, pero es que lo que yo quiero es que se quede en la cárcel, y empieza la mediación. Ese es prácticamente lo que tiene que ser un mediador. Buscar que las partes bajen su nivel de estrés para que entiendan y escuchen qué piensa la otra parte, para que tomen esa decisión ya en definitiva de perdonar o no perdonar, porque hay veces que no perdonan, honestamente. Hay algunos delitos que son un poco más difíciles y no perdonan, pero en este tipo de delitos de daño en las cosas, cuando es por accidente y llega el momento en que se comprende realmente que fue un accidente, que es chamba del mediador, y no porque el mediador le diga que fue un accidente, sino por las preguntas que va generando y escucha el ofendido al inculpado qué fue realmente lo que él pensaba. Es que tú no sabes que él se distrajo porque en ese momento su bebé lo distrajo, lo que sea, y le bajan de nivel y en efecto se logra someter. Y tienes razón, alguien que está en la cárcel pues no creo que sea una muy buena escuela mantenerse ahí 6, 7 meses, 8 meses en la cárcel. No es una buena escuela la cárcel. Pero aquí lo importante, licenciado, digo, yo estoy escuchándole que usó una palabra importantísima, estar en paz. A veces no solamente el hecho de el costo material, el costo de los juzgados, el costo de la cárcel, lo que implica que una persona no llegue a un acuerdo, sino el costo emocional que implica el que a veces dures años para que te den una sentencia, o que duras meses para que te tengan dando y vuelta y vuelta y vuelta al juzgado, el desgaste personal, emocional con la familia, de que no te resuelvan de una manera expedita tu caso. Eso también me imagino que es lo bondadoso de la justicia alternativa, que puedes llegar a cerrar o concluir una situación que pudiera durar años, ¿no? Y ya llegar a tu casa y dormir en paz, aunque sea que tuve aparentemente un mal acuerdo, pero fue un acuerdo y yo llego a mi casa y duermo en paz, no estoy con la zozobra. Ya, lo solucioné. ¿Y ahora qué me va a decir? Se quedó ya cerrado el capítulo. Y por decisión, ¿no? Y además decisión tuya, no decisión de un tercero. Así es, definitivamente busca eso la justicia alternativa, otra vez recuperar la paz social, el tejido social, para que las personas puedan vivir ya tranquilos sin esa carga, ¿verdad? ¿No? Porque tú dices, bueno, pues es que yo soy la víctima y no me han pagado el coche. Y a veces ya no es tanto lo que te pagan el coche, porque a lo mejor fue una reparación mínima, sino el estar yendo, como tú estar visitando, todo ese desgaste emocional. Y cuando dices tú, bueno, ya te otorgo el perdón, me pagaste tanto y ya me quedo en paz, y eso ya es historia y continúa hacia adelante. Y aquí, abusando, perdona, Jessy, de algo muy importante, toda la corrupción que a veces se genera por durar tanto un juicio. Y cuando hablamos de justicia alternativa, pues no hay corrupción, porque ahí las partes de manera transparente están resolviendo la situación, ¿no? Ellos... Sí, el propio mediador tendrá que dar esa tranquilidad a las partes, de que le quede muy claro a los dos que es imparcial, que no está del lado de nadie. Obviamente, pues yo digo que es incorruptible, porque pues quienes van a tomar la decisión son ellos mismos. Y ahí está todo transparente, ¿verdad? Son ellos. Y el mediador no debe de hacer propuestas cuando es una mediación, cuando es conciliación sí, pero en una mediación no debe hacer propuestas, entonces las propuestas saldrán de ellos. Obviamente el mediador irá anotando las ideas de cada uno de ellos para que se llegue a un acuerdo, que es acuerdo y decisión de las partes nada más. Licenciado, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar pasar este tema porque me parece muy importante. El señor Castillo de Jardines
Alcalde, a mí me pasó un caso y yo llevé mi vehículo a un taller, me hizo gastar mucho dinero, nunca quedó bien, llevaron a otro taller, le cobraron 4,000 pesos. Él fue al Instituto de Justicia Alternativa, citaron a la persona 3 veces y nunca se presentó. Dice, esto se me hace una burla, ya no se puede hacer nada. Aquí es bien importante decir, uy, qué bueno que nos hace este comentario, que la cultura de la paz a través de los métodos alternos es cuando hay voluntad de ambas partes. Así es. El consejo, ¿puede esperar y volver a intentar llamar a esta persona? ¿Qué consejo le damos al señor Castillo? Bien, primero sí, reiterar lo que acabas de decir, la voluntariedad es uno de los principios de nuestra ley, y si no hay voluntad de las partes de solucionar el conflicto, no podemos obligar a nadie. Sí, en efecto, lo que lo invitamos es que en un futuro pueda volver a ir a solicitar el servicio. Nuestra ley dice que tienen que venir los dos, pero no estamos cerrados a escucharlo y buscar la manera de que alguna trabajadora social visite nuevamente a esa persona para abrir ese asunto nuevamente y remediarlo. Una remediación le llamamos nosotros. Muy bien, ¿verdad? se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias al licenciado Francisco Menéndez, jefe del Departamento de Métodos Alternativos del Instituto de Justicia Alternativa, Moscú, número 60. Esquina Libertad. Ahí los pueden atender. Gracias como siempre. Gracias. Blas, vamos. Pues como siempre, recuerde que es mejor un acuerdo bien hecho que un mal pleito. Así es, Siempre será gracias. mejor. Gracias a la staff de C7 Jalisco y por supuesto la invitación para usted para que la pase muy muy bien. Muchas gracias y hasta el próximo martes. C7 Mediación.